Okay, buenos días, good morning. Today, I will guide you to the structure and requirements of phase number 2, electromagnetic waves in open media. This activity is part of the course Electromagnetic Waves, Nacional Abierta de Distancia, UNAD, within the Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología. This is an individual work, and it is designed for you to apply the theoretical concepts developed for the class to the analysis on the wave propagation in different open environments. The task will help you reinforce both your understanding of the electronic magnetic theory and your ability to interpret physical and mathematical results. Buenos días, nosotros vamos a ver, o los voy a guiar acerca de la estructura de los requerimientos de la fase número 2, ondas electromagnéticas en medios abiertos. Esta actividad obviamente es parte del curso de Teoría Electromagnética y Ondas en la UNAD, dentro de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Es una actividad individual y está diseñada para que ustedes apliquen los conceptos teóricos estudiados para la clase y analizar la propagación de ondas en diferentes ambientes abiertos. La tarea les ayudará a ustedes a reforzar su comprensión de las teorías electromagnéticas y su habilidad de interpretar resultados matemáticos y físicos. This is the detailed description of the learning activity. The learning outcome number 1. Here you have the reference needed to develop this exercise. And this is the steps, and these are the steps that you need to develop, particularly to this request. Esos son los objetivos iniciales de esta actividad, del objetivo de aprendizaje número 1. Son los materiales que ustedes van a poder utilizar para resolver esta tarea. Hay una serie de 4 pasos que ustedes pueden utilizar para, de esta manera, resolver lo que se necesita dentro de los elementos particulares. What does the activity consist of? First, we have the investigation concept. So in this part, you requires you to research and explain 3 key concepts in your own words. Please use your own words, yes, but please include in text all the references that you have used to define or to give the concepts. The first one is the open propagation medium. Environments where electromagnetic waves travel freely, such as free space, air, or water. The second one is the loss tangent, a parameter that measures how much energy is lost as wave propagates through the medium, relating stored energy and dissipated energy. And the third one is the classification of the media by loss tangent, distinguish perfect dielectrics, good insulators, dissipative electrics, good conductors, and perfect conductors based on their behavior. This part, the theoretical foundation, is crucial before moving to the application exercise that comes now. La primera parte es investigar algunos conceptos que están ahí definidos. Obviamente esta parte requiere que ustedes investiguen y expliquen estos conceptos claves. Por favor, asegúrense de incluir dentro del texto las referencias. No me las coloquen únicamente como si estuviera en un listado de referencias sin haberse utilizado. Esas son la mayoría de las correcciones que se hacen en los documentos. Citan directamente las palabras que se utilizaron directamente en el texto, en los párrafos donde se utilizaron. Los 3 conceptos que vamos a trabajar son
La propagación abierta en el medio, pues, obviamente son ambientes donde las ondas electromagnéticas viajan de manera libre. Son el aire libre, el espacio libre, el aire y el agua. La segunda es la pérdida, la tangente de pérdida, tangente de delta, como se menciona. Es un parámetro que mide cuánta energía se pierde mientras las ondas se propagan en el medio. Pues, eso se relaciona teniendo en cuenta la energía almacenada con respecto a la energía disipada. Y la tercera es la clasificación de los medios de acuerdo a esa tangente de pérdida. Y nosotros podemos distinguir entre eléctricos perfectos, aisladores buenos, conductores buenos o conductores perfectos que, pues, con base en su comportamiento. Esta parte es fundamental porque ustedes necesitan ya incluir eh, o entender estos conceptos antes de seguir con su siguiente. Eh, my version of the deliverable. So here we have the answers to every single question in my own words somehow. What I say is an open propagation medium in context of electromagnetic waves that refer to an environment where electromagnetic waves can propagate freely without physical boundaries and confinement. Here I mentioned the difference, the bibliography reference. Really, I mentioned the reference and later adding to this reference at the end. Here are the references. So that is what I mean about the text. And here we have the different mediums: free space, atmosphere, large bodies of water, open to environments. Every one of these has been detailed somehow. And then I somehow include like a conclusion for the investigation I have done for these concepts. Y tenemos la primera respuesta, la primera pregunta que tengo particularmente definido. Pues obviamente las referencias que yo tengo puedo utilizarlas. Siempre incluyo esa referencia en texto. Al final del documento, o la detallo convenientemente. Aquí coloco los diferentes medios a los que yo puedo asociarme. Y al final termino con. This is the second question, the lost target. What I have included here is obviously the definition, and I have taken the definition from the reference, the particular reference. I include the reference in text. And later I can include the mathematical definition. I explain all the elements that the mathematical definition includes. For this case, I include sigma, the omega, and the epsilon, and I define every one of these. In addition, I can include a physical interpretation, what this number means somehow, depending on the result that I have included for the calculation, obviously. And I finish my answer with some kind of application. I detailed or I point 3 different applications for this kind of definition. La segunda parte de las preguntas es la tangente de pérdida. Ya incluyo obviamente su definición, pero la soporto con su respectiva citación en texto. Después yo contesto incluyendo la definición matemática, la coloco, la que está definida en textos particularmente. Me aseguro de que explico cada uno de los elementos que combinan o que están definidos para la aplicación matemática.
y los defino convenientemente, lo cual qué significan cada uno. La adición o una interpretación física de los resultados o de los valores que me dan, que van a traer ese tangente de delta. Puede ser menor que 1, igual a aproximadamente 1, mayor que 1, cada uno lo especifico. Y termino detallando unas aplicaciones. Materiales con baja conducción, con moderada conducción o con alta pérdida. And the third question I had included, obviously, is definition. The definition is supported with the reference, and I have a use to support my investigation. And I include the classification, depending on what I need. I have included the perfect electrics, the good insulators, the dissipative electrics, the good conductors, the perfect conductors, and obviously and at the end, I finished with some practical consideration about where this concept could be used. La tercera pregunta, obviamente, ya tengo en cuenta la clasificación del medio con base en esta tangente de pérdida. Soporto mi investigación con las referencias dentro del texto, al final, obviamente, las incluyo. Tengo en cuenta la clasificación, tengo en cuenta que estoy con electritos perfectos, insuladores buenos, disipadores, buenos conductores perfectos. Doy una condición claras para cada uno de esos elementos. Y termino con unas consideraciones prácticas de donde yo efectivamente puedo aplicar o utilizar unos conductores con base en su clasificación. Next, I have to do the application exercise. The second is a practical, it's a step-by-step characterization of electromagnetic waves in an open medium. Here, each student must select one medium from table 1. Options include copper, seal water, ale, vegetable, soil, dry solid, fresh water, vacuum as well. Importantly, your selection must be announced in form to avoid repetition. Once you select the medium, you need to follow this step. You need to calculate the loss tangent and loss angle for your chosen medium at a frequency determined by your student ID. You need to use the formulas provided through units and show the most important is the calculator evidence. If no calculator evidence is present, the exercise will not be granted. The second part of the part B is the classification of the medium. Use your results to classify the medium into one of the 5 categories available in this table, table number 2. This goes from perfect dielectrics up to perfect conductors. Part C, the propagation parameters needs to be calculated. According to the classification, you need to use the propagation, you need to calculate the propagation constant, attenuation constant, and phase constant using these equations available in table number 3. Again, you need to present your operation and calculate your evidence clearly. Part D, you need to, according to these results, you need to determine the propagation speed, the wavelength, and the penetration depth of the wave for the chosen medium. Remember, present your operation and calculate your evidence clearly. And finally, part E, you need to complete this table.
And this is an exercise for frequency-dependent behavior. You need to calculate the variation of the loss angle with frequency for several values given in the instruction. These are the frequency values. You can use Excel or another tool to create a table and a plot. To plot the results. You need to include as well an interpretation about how the behavior of your chosen medium changes as frequency increases. Please include your explanation. La segunda parte es la parte del ejercicio de aplicación. El ejercicio de aplicación, pues obviamente es práctico, es una caracterización paso a paso de las ondas electromagnéticas en un campo abierto, en un espacio, en un medio abierto. Aquí cada estudiante debe seleccionar un medio de la tabla 1. Esas 7 opciones: cobre, agua salada, aire, suelos vegetales, suelos secos, agua dulce y vacío. Aquí algo importante que he visto en los foros. O sea, toda su selección del medio debe ser anunciada en el medio para evitar repetición. Una vez ustedes seleccionen el medio, pues van a calcular ya los elementos que se despliegan en cada uno de los literales. Para el literal A, ustedes van a calcular la tangente de pérdida y el ángulo de pérdida. Entonces, como ya tienen una frecuencia y un medio seleccionado, pues esa frecuencia va a estar determinada por su identidad, 20 MHz. Ustedes van a utilizar estas fórmulas para calcular los elementos que se les solicitan. Importante, tienen que incluir sus operaciones y esas operaciones deben ser corroboradas a través de un de una evidencia de cálculo. Cualquier herramienta, GeoGebra, Symbol, MATLAB, cualquiera que ustedes utilicen. Si ustedes no incluyen esa evidencia de la herramienta, el ejercicio pues no va a ser. Literal B, ustedes tienen la clasificación del medio. Con base en los resultados de la clasificación anterior, ustedes van a clasificar su medio en estas 5 categorías: eléctrico perfecto, buen aislante, eléctrico educativo, buen conductor y conductor perfecto. Eso les da una clasificación particular teniendo en cuenta el tangente y el delta. Siguen con la parte C. Aquí van a calcular los parámetros de propagación. Eso de acuerdo a la clasificación que ustedes tengan del resultado del literal B. Van a calcular la constante de propagación, la constante de atenuación y la constante de fase, teniendo en cuenta esas ecuaciones que están definidas para cada uno de los medios. De nuevo, presenten sus operaciones y sopórtelas con la herramienta de simulación de cálculo. Recuerden que si ustedes no incluyen ni las operaciones ni la evidencia, el punto no se cuenta. Ya con base en estos números, van al literal D. Entonces ya calculan las características de propagación. Entonces aquí las características de propagación están la velocidad de propagación, la longitud de onda y la profundidad de penetración de la onda en el medio seleccionado, teniendo en cuenta estas ecuaciones. Recuerden, colocan sus operaciones y colocan la evidencia de la herramienta utilizada para encontrar el resultado. Y por último, tenemos un ejercicio que tiene en cuenta el comportamiento dependiendo de las frecuencias. Entonces, ustedes aquí van a calcular la variación del ángulo de pérdida teniendo en cuenta la frecuencia.
Esas frecuencias ustedes las tienen aquí definidas en la tabla. Tengo un K, un mega, un giga y un... Van modificando esa frecuencia y obviamente el cálculo del medio que están trabajando va a ir cambiando. Este delta con respecto a la frecuencia va a ir cambiando. Entonces aquí seleccionan el medio que van a utilizar. La tabla les da las opciones de el documento en Word les da las opciones de seleccionar. El despliegue, ya lo pueden seleccionar. Ustedes pueden utilizar para este ejercicio cualquier medio. Pueden utilizar Excel o que pueden utilizar MATLAB, cualquiera de las herramientas, pero la incluyen como evidencia. Tanto la tabla como la evidencia de cálculo deben ser incluidos. Este resultado que les dé aquí tienen que interpretar, tienen que darle su interpretación particular a esta frecuencia del comportamiento. El medio se comporta de esta manera, a esta frecuencia con el medio se comporta de esta otra, entonces vemos que hay una tendencia hacia un punto particular conforme aumenta la frecuencia o aumenta o disminuye la frecuencia, algo que nos dé una idea de que están calculando. Ok, this is my version of the result document. I'm going to start with application. Obviously, for this exercise, I have chosen the first one, the copper, using this parameter. My ID finished in this number, 376, so I have to add the 20 megahertz, and this is the frequency that I can use, 396 megahertz. These are the calculus that I have done for these two formulas. I have included all the operations, and I have support my operation with the results with GeoGrid one. So here you have the number. For number 2, according to that, I need to use the perfect conductors with data. With perfect conductors, I use these equations to calculate the propagation parameters. It's much easier to use GeoGebra for doing this exercise, because otherwise you need to do a lot of mathematical operations in order to define the image and the real part of the numbers. I recommend to you use or support your results only in the calculator. These are the results, and this is the GeoGebra evidence. For literal D, I need to calculate the propagation speed, the wave length, and the propagation of the wave based on the results that I have used previously. And I finish with the calculation, this formula, and including that data within the table. And I proceed to use or present all the results in a plot. Esta es como la evidencia del ejercicio resuelto para, o que yo resolví, base en mi identidad. Entonces, aquí yo ya seleccioné cobre de esa tabla. Tengo que colocar esa selección dentro del foro. Con base en los últimos 3 números de mi identidad.
que es 376, le sumo los 20 MHz y esta es la frecuencia en la que voy a trabajar, 396 MHz. Aquí yo calculo la tangente de pérdida, y también calculo el ángulo de pérdida. Mis cálculos los soporto con la herramienta por los resultados que me da GeoGebra, como para comparar esos dos resultados. Prosigo con la clasificación. Tengo con base en los resultados, pues yo sé que mi conductor es un conductor perfecto. Y con base en la selección de los resultados de conductor perfecto, sé cuáles son las ecuaciones para calcular la constante de propagación, la constante de atenuación y la constante de atenuación. Entonces, todas esas ecuaciones, o sea, si yo me desgasto en tratar de encontrar la parte real, la parte imaginaria o la raíz cuadrada de un número complejo, es un poco desgastante. Mi recomendación es que utilicen ya las herramientas de GeoGebra disponibles para hacer esos cálculos. O pueden hacer una conversión a metodología de método complejo a método polar para poder hacer estas raíces cuadradas, como ustedes quieran. Pero yo hago el detalle matemático de esas conversiones, pero lo soporto básicamente, o llego a la misma parte utilizando GeoGebra, que se los números particulares rápidamente. De ahí tengo que calcular los otros elementos, teniendo en cuenta las características de propagación, la velocidad de propagación, la longitud de onda, la penetración de propagación. Entonces aquí ya los puedo calcular utilizando esta situación. Prácticamente tienen mayor desgaste. La última parte, pues obviamente voy a cambiar la frecuencia en esta ecuación, porque ya tengo unos datos para mi medio. Conozco el elemento. También recuerden que los cálculos pueden, con las calculadoras matemáticas deben estar utilizando el modo de grados para que realmente este valor, el ángulo de propagación, el ángulo de pérdida en grados. En cada cálculo lo selecciono el medio en el que estoy trabajando. O sea, conforme vaya cambiando la frecuencia de comportamiento del medio, va a ir cambiando. Debería ser o ascendente o descendente, dependiendo del medio en el que ustedes estén trabajando. Y lo coloco en una imagen para ver, para comparar estos resultados, su respectiva clasificación y su visualización. La idea es que también yo puedo colocar una interpretación. Entonces aquí ya lo tengo como un ejemplo claro. A bajas frecuencias el medio se comporta como un perfecto conductor. A altas frecuencias este se comporta como un perfecto dieléctrico y a medias frecuencias este se comporta como un conductor medio, volviéndose un aislador bueno. Entonces aquí ya tengo una interpretación de esos resultados. Here we have the references that I have used and the references that are complementary. The evidence and submission, please remember the deliverable is a PDF document naming phase 2 and your name. This document must include a cover page. This is the cover page. Answering the guiding questions. These are the answers for the questions A, B, and C. The complete resolution of the exercise. There are A, B, C, D, and E. And the interpretation of the graphical and numerical results. And please be aware to include all the references again. And then supporting the in-text referenciation. Please include as well the calculator screenshots. Excel graphs are mandatory for evidence. Without them, the task will not be
granted. Please remember that proper academic writing is required. It is spelling, APA formatting involved in text and at the end of the document. Carefully check it. Plagiarism, false citation, or missing reference will be penalized with a grade of 0, as established in the University Regulations. El entregable, ¿qué es? Un documento en PDF que incluya prácticamente su portada, nombres, identificación, las respuestas a las 3 preguntas guías, citadas sin texto y pues obviamente las referencias incluidas al final del documento. El ejercicio de aplicación completamente resuelto, los literales A, B, C, D y E. Importante, traten de incluir una interpretación tanto numérica, una interpretación de los resultados tanto numéricos como gráficos. Entonces da como unas ideas de lo que están haciendo. Y pues obviamente tienen que tener en cuenta las referencias en formato APA. Dentro del texto y al final del documento. Muy importante también, todos los pantallazos del calculadores que hubieran utilizado, GeoGebra o Excel, si depende de ustedes, son evidencia obligatoria. Sin esa evidencia, la tarea no va a ser evaluada. Recuerden que, pues obviamente se requiere una escritura académica adecuada, buena, no pronunciación, sino evitar errores ortográficos y pues obviamente utilizar la correcta referencia APA. Copia, citaciones falsas o referencias que se omitan serán penalizadas con una nota de 0. Eso se establece directamente por las regulaciones. In summary, phase number 2 is a bridge between theory and application. It challenges you to understand the meaning of electromagnetic waves propagation in open media, to calculate and classify propagation parameters, and to interpret how waves behave in practical conditions. The skills you practice here, mathematical analysis, interpretation of physical behavior, and rigorous academic presentation, are essential not only for this course, but for your professional development as engineers or as scientists. I encourage you to approach this activity with dedication, respect academic integrity, and submit a complete, well-structured report within the deadline. And please remember that the deadline is the Tuesday, March 17. En resumen, la tarea 2 es como un puente entre la aplicación y la teoría. Se lo reta a comprender el significado de la propagación de ondas electromagnéticas como en un medio abierto. Obviamente lo reta también a calcular y clasificar parámetros de propagación. También lo reta a interpretar cómo las ondas se comportan en condiciones prácticas. Las habilidades que ustedes practiquen aquí son habilidades de análisis matemático, la interpretación de comportamientos físicos, pues obviamente el desarrollo de un documento académico son esenciales no solo para este curso, pero también para su desarrollo profesional como ingenieros y como científicos. Pues los exhorto a acercarse a esta actividad con dedicación, respetar la integridad académica y pues obviamente a entregar un completo reporte muy bien estructurado antes de la fecha de entrega, que en nuestro caso es el 17 de marzo, como fecha más. Muchas gracias.